Jueves Santo. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, y el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el hijo de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo». Simón Pedro le dijo: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes estén limpios, aunque no todos están limpios», porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: «No todos están limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan». Palabra de Dios. Muy buenos días. El día de hoy es Jueves Santo. Ya estamos en el Triduo Pascual, es decir, estos 3 días que están muy unidos entre ellos, que no los podemos separar. El día de hoy, solamente como una cápsula litúrgica te lo digo, iniciamos la celebración como usualmente se celebra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego el sacerdote da el saludo. Se inicia con el jueves, pero si prestas atención, cuando veas la celebración a través de la televisión el día de hoy, te darás cuenta que no termina. El sacerdote no va a darte la bendición el día de hoy y tampoco te va a decir vayan en paz, porque la celebración no termina. Usualmente después de la comunión, simplemente hay una procesión con el Santísimo y se deposita en un lugar para que estemos orando. Esa procesión simboliza que Jesús es trasladado en la noche al huerto de los olivos y luego es apresado y es llevado de un lugar a otro lugar para estarlo juzgando. De ahí la tradición de visitar los 7 templos. Pero el viernes, cuando lleguemos a la celebración, te darás cuenta que tampoco inicia. No inicia diciendo en el nombre del Padre, el Señor esté con... No, de hecho, simplemente hay silencio. El sacerdote llega, se postra ante el altar que está desnudo, se pone de pie, está la celebración litúrgica y tampoco termina. No hay bendición. El sábado en la noche, cuando nos reunimos y prestas atención, tampoco inicia con ningún saludo. Entra de lleno a la bendición del fuego. Pero cuando termina, ahí sí termina. Hay bendición y hay un vayamos jubilosos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que la celebración que empieza el día de hoy no termina. Continúa mañana viernes. Y mañana viernes ni empieza ni termina esa celebración porque es continuación de la de hoy. Y no va a terminar porque se va a prolongar hasta el sábado. De tal manera que la celebración del día de hoy es casi, pudiéramos decir que litúrgicamente una, porque se va a continuar hasta el sábado. El Evangelio del día de hoy, a pesar de que lo pudiéramos leer y que pudiéramos meditar muchas cosas de él, 3 aspectos deben de sobresalir.
Número 1, la institución de la Eucaristía. Está clarísimo. Es voluntad de Jesús el querer quedarse en la Eucaristía. Número 2, junto con ello, la institución del sacramento sacerdotal. Él a sus discípulos, ahora sí, los reviste de todo poder para que continúen haciendo lo mismo que Él hacía, no como enviados, sino ahora en la persona de Él mismo. Y tercer punto, el mandamiento del amor, que ahí debe de quedar claro. Si hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros, entonces nosotros también debemos de hacerlo los unos por los otros. Te invito a que escuches el Evangelio y que trates de abrir tu corazón para que a pesar de la situación podamos escuchar la voz de Jesús y podamos hacernos sensibles a lo que Él quiere decirnos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llega a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. A diferencia de los evangelios sinópticos, el Evangelio de San Juan no narra la institución eucarística, no narra ese momento como los otros evangelios. Si tú lees Mateo, Marcos y Lucas, ahí sí queda bien explícito que Jesús les dice a los discípulos, tomando pan, lo bendijo, lo partió y les dijo: toman y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Al final de la cena tomó un cáliz lleno de vino, dio la acción de gracias y lo pasó a sus discípulos. En el evangelio que acabamos de leer no viene. ¿Por qué? Porque San Juan le dedica un gran capítulo a hablar de que Jesús es verdaderamente el pan de vida. Lee todo el capítulo 6 y te darás cuenta cómo San Juan reafirma diciendo que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Pero hay un aspecto muy claro en este evangelio que los otros no tienen, que es esa frase: habiendo amado a los suyos, los decidió amarlos hasta el extremo. A veces pensamos que el extremo del amor de Jesús es la cruz, pero no es así. Porque esa frase el apóstol no la usó como introducción a la pasión, sino que la pone como introducción a la última cena. ¿Y qué es lo que sucede en la última cena? Que Jesús nos ama hasta el extremo. Y quizás alguien va a decir: Padre, ¿pero a qué se refiere
que Jesús nos ama hasta el extremo, si el extremo es que haya muerto en la cruz por nosotros. No para el apóstol San Juan. Para el apóstol San Juan parece que el extremo es precisamente por aquello que querían matarlo. ¿Recuerdas? Al final del capítulo 6, todo el mundo lo abandona. Igual que como en la última cena o en el huerto de los olivos propiamente, también lo van a abandonar sus discípulos. ¿Qué es lo que hace que Jesús continúe? El amor hasta el extremo. ¿Y qué es? Que Él decide quedarse en la presencia del pan consagrado, en la Eucaristía. No es un signo, si leemos la primera lectura, queda bien claro que Dios lo establece, un cordero como signo. Pero el apóstol Pablo va a decir, ¿cómo es posible que la sangre de un cordero tuviera poder para perdonar pecados? Es la sangre de Jesús. Eso era un signo. Y en la segunda lectura el día de hoy, el apóstol San Pablo va a decir, lo mismo que nosotros recibimos, se los hemos transmitido. ¿Y qué es eso? Que Jesús, cuando estaba en la última cena, tomó pan, dio la bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, la Eucaristía no se puede negar bíblicamente, tiene sus raíces bíblicas, tiene sus raíces en la tradición apostólica, tiene sus raíces en la tradición de los cristianos, tiene sus raíces en el corazón. Baste con que vayas y hagas la prueba y que trates de orar frente a un sagrario para que te des cuenta que ahí está Jesús. Ahora, ¿cómo y de qué manera la presencia real de Jesús se va a renovar en cada Eucaristía? ¿A través de qué o cómo? De lo que Él quiso. También nombrarle a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué cosa? Convertir el pan en carne. ¿Qué cosa? Dar el amor. ¿Qué cosa? Hacer lo mismo que Él estaba haciendo. No como enviados, sino en la persona de Él. Este tema también es muy profundo y tiene sus raíces bíblicas muy estrechas, porque la vocación sacerdotal o el orden sacerdotal no es por capricho, es por institución, es por imposición de manos, es por vocación, es porque Dios así lo ha querido y así ha continuado. Cuando parece que no hay vocaciones, de repente surgen muchas. Cuando muchos han querido destruir la iglesia, asesinando a los sacerdotes, es cuando más salen. ¿Por qué? Porque no depende del ser humano. Recuerdo por ahí que cuentan que en una guerra, me parece que es Napoleón, que le escribió al Papa que estaba en turno, no recuerdo el nombre del Papa, el Papa Bonifacio, no recuerdo, pero le escribe al Papa diciendo, Napoleón le escribe al Papa diciendo, yo voy a destruir la iglesia. Y el Papa le contesta, ay Napo, si los que estamos adentro no hemos podido destruirla, menos tú que estás afuera. Es Dios quien sostiene a la iglesia, a través de los sacerdotes, quienes continúan haciendo lo que Cristo hizo, predicando la palabra, perdonando pecados, bautizando, ofreciendo el sacrificio del altar, dando los sacramentos de la misma forma como ellos lo recibieron de la presencia de Jesús. Pero lo más interesante, y creo que pudiera ser algo que deberíamos nosotros de reflexionar, es Jesús lavó los pies. Y le dice Jesús a Pedro, tú ahora no lo vas a entender, lo entenderás después. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo entenderemos que la vocación del cristiano es el servicio? ¿Hasta cuándo vamos a entender que hay más alegría en servir, en darnos, que en querer recibir para nosotros? Parece que el día de hoy hay muchos Pedros. ¿Qué va? Yo creo que quizás hubiera muchos Judas, porque a Judas le gustó que le lavaran los pies, pero él nunca lavó los pies. Pedro, sabemos que también entregó su vida, su sangre, al servicio de los hermanos. Pero Pedro después lo entendió. Fue Judas el que no entendió. Y a Judas también Jesús le lavó los pies. A nosotros Jesús también nos ha lavado los pies
con su sangre, nos ha limpiado con su palabra, se nos ha dado. La pregunta es, ¿nosotros estamos entendiendo el amor que Dios nos tiene y estamos entendiendo la dinámica de este amor? El poder darnos a los demás. Me duele mucho cuando escucho todavía personas que se quejan y se quejan y se quejan del Papa, se quejan de los sacerdotes, se quejan de la iglesia, se quejan de esto, de aquello, que si el sacerdote no suspende la misa es un inconsciente, que si suspendieron las misas no tienen fe, que si saluda de mano va a contagiar a los demás, que si no saluda de mano es un engreído de poca fe, que si usa tapaboca pues no está confiando, que si no lo usa pues es un inconsciente. Es que no estamos entendiendo que se trata de lavar los pies y no de que me los laven a mí, de que me sirvan a mí. El mandamiento del amor es para todos. Que esta Semana Santa podamos entender que el amor inicia ahí, en nuestra casa. Porque si nosotros no somos capaces de amar a nuestros hijos, de amar a nuestra esposa, a nuestros hermanos, entonces, ¿cómo queremos amar y servir al mundo? Estamos tan acostumbrados en este día el ir y ver que el sacerdote lava los pies a las personas que le ayudan, al staff de la parroquia, a algunos niños, a catequistas. En esta ocasión se nos ha pedido que no lavemos los pies, claro está. Pero en tu casa, ¿por qué no lavarse los pies unos a otros? A ver si así entendemos que lo más importante es el servicio, el lavar los pies y no esperar que me los laven. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios que nos ha amado hasta el extremo, que se ha querido quedar en una pieza de pan como alimento, el Dios que ha querido lavarnos los pies a nosotros, sus criaturas, y este Dios que quiere que se siga continuando su obra y su mensaje en la tierra, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí, es una anécdota, es una fábula, que un día Dios quería regalarle al ser humano todo su amor, sin ninguna reserva. Y estaba preguntándole consejo a los ángeles, y había un ángel que decía, Señor Dios, ¿por qué no se los pones en un diamante para que lo puedan cargar en el cuello, muy cerquita de su corazón, y así ellos puedan saber y sientan el poder poseerlo? Pero otro ángel dice, no, porque conociendo a los hombres van a venir perdiendo esa cadena o ese diamante en el cuello, mejor que sea en un anillo, porque así en el anillo no se les va a caer y lo van a guardar siempre y va a estar en sus manos y van a recordar que a través de sus manos también deben de producir cosas de amor. Al ver el anillo van a recordar que es una alianza de amor. Y hubo otro ángel que dice, no, de la misma manera van a terminar perdiéndolo, mejor pongámoslo en un lugar seguro, que se ponga en la punta de una montaña, porque así en la punta de la montaña no se va a perder. Pero luego hay otro ángel que dice, pero si está en la punta de la montaña, no siempre van a poder ir. Cuando sean viejitos, les va a ser difícil poder subir y poder estar ahí en la presencia del amor. Y ahí estaban todos los ángeles dando consejos hasta que hay un silencio y Dios dice, ya sé en dónde lo voy a poner. Lo voy a poner en un lugar donde no importa la edad, siempre van a tener acceso a Él. Lo voy a poner en un lugar donde jamás lo van a poder perder, porque va a estar muy en su interior. Y todos los ángeles estaban viendo, preguntándose, ¿y dónde será eso? Y Dios les dice, voy a poner mi amor en su corazón. Pero parece que muchos de nosotros todavía estamos buscando afuera y no adentro. Por eso los discípulos de Emaús, cuando escucharon a aquel peregrino predicar la palabra y cuando estuvieron en la fracción del pan, fueron capaces de reconocer a Jesús, pues su corazón ardía de amor. El día de hoy, el mapa para saber en dónde está el amor de Dios es la Sagrada Escritura, pero no es hasta en el servicio
cuando nuestro corazón queda lleno. El servicio es salir de nosotros. Pero si tú estás tratando de rasguñar y buscando cosas afuera, estás buscando en un lugar equivocado. El día de hoy recordamos que Dios nos ha amado hasta el extremo. Para ti, ¿qué significa que Él te haya amado hasta el extremo? Que tengas un excelente día.